Bueno, ya lo conocen, gracias. El doctor Fernando Fernández, maestro mío en la Cruz Roja, y bueno, también un buen amigo, también miembro de la familia PTC. Bueno, buenos días. Me va a tocar hablar a mí acerca de tromboembolia grasa. Como ustedes se van a dar cuenta, todo lo de la tromboembolia va muy relacionado con todos nuestros pacientes traumatizados. Desgraciadamente a los pacientes traumatizados, la gran mayoría no son pacientes 100% sanos. Algunos de ellos tienen alguna patología y, bueno, si vamos revisando a nuestros pacientes, vamos observando que se van presentando algunos factores que nos van a predisponer todo lo de la tromboembolia. Entonces vamos a hablar algo de la historia. La descripción patológica del embolismo graso fue hecha en 1862 y fue hasta 1873, más o menos 1879, cuando se hizo un diagnóstico clínico del padecimiento. ¿Qué es el embolismo graso? Es la obstrucción en el flujo de un vaso sanguíneo por material lipídico. El síndrome de embolismo graso, ¿sí?, es un conjunto de síntomas que reflejan embolismo graso en el sistema respiratorio y en el sistema nervioso central, principalmente. ¿Qué es lo que nos va a dar las principales alteraciones? En el sistema respiratorio y a nivel central, nuestros pacientes van a estar con problemas de una buena oxigenación y bueno, a la hora de presentarse el embolismo graso a nivel cerebral vamos a tener, dependiendo del sitio donde se presente más el embolismo, pues las diferentes alteraciones a nivel del sistema nervioso central. El 90% de los politraumatizados graves con fracturas tienen embolia grasa intravascular. Pero bueno, apenas entre el 1 y el 20% se desarrolla el síndrome característico completo. Nada más para que tengamos una idea. Una fractura cerrada de un hueso largo, digamos que tiene una incidencia entre el 1 y el 3%. Pero si, por ejemplo, es una fractura bilateral del fémur, se eleva hasta un 33%. Pero si a eso le agregamos que fue un paciente polifracturado o politraumatizado, que tiene fractura de fémur, de tibia, trae fractura de pelvis, a lo mejor trae fractura de húmero, pues nuestra probabilidad de que el paciente presente una tromboembolia va a ser muy elevada. El diagnóstico se realiza más o menos con criterios menores en aproximadamente un 29%. Como ya se ha visto, todos estos padecimientos es más frecuente en la segunda y tercera década de la vida. ¿Por qué? Porque es cuando todos los pacientes o todos somos más inquietos, andamos de un lado para otro. Digamos, no tanto nos exponemos más a tener algún accidente, pero pues es cuando es la etapa productiva y andamos más inquietos, realizando muchas actividades. Conforme vamos aumentando, nuestra vida va siendo más tranquila y vamos dejando algunas actividades, pero nuestros factores van aumentando, ¿verdad? Se van incrementando nuestros factores. En realidad, la verdadera incidencia se desconoce, ¿sí? Y algunos casos, pues prácticamente pasan asintomáticos o no son detectados. La mortalidad del síndrome de la embolia grasa puede alcanzar hasta un 20%. Digamos que la insuficiencia respiratoria, en todos los pacientes que presentan el embolismo graso, la mitad de todos estos pacientes nosotros debemos de ventilarlos. Y eso nos va a aumentar, ¿verdad?, la morbilidad. ¿Por qué? Va a haber un aumento en los días de internación, se va a complicar el paciente. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Pues como se ha venido diciendo, ¿no? Debemos de hacer
una prevención, ¿sí? Y esa prevención debe ser resolviendo el problema ortopédico y bueno, dándole a nuestros pacientes una oxigenoterapia precoz. Una vez superada la etapa aguda, vamos a decir que el pronóstico va a mejorar y si todo sale bien, no vamos a tener ninguna secuela. Bueno, se discute mucho de qué es la forma o cómo debe de diagnosticarse todo este proceso. Entonces se dice que debe de existir una fuente de liberación de grasa circulante. ¿Cómo puede ser esta fuente de liberación de grasa circulante? Con la fractura de huesos largos, con la alimentación parenteral, ¿verdad? Debe existir una embolización de grasa a nivel de la circulación pulmonar o también a nivel del sistema nervioso central. Debe de existir un factor precipitante que active los émbolos de grasa. Debemos de recordar que bueno, emigran los émbolos de grasa, se agregan las plaquetas y eso es lo que nos va a ocasionar toda la sintomatología. Por eso es que algunos pacientes se puede encontrar grasa, pero no va a haber una gran sintomatología. La respuesta inflamatoria no es tan severa como en otros casos. ¿Qué es lo que se asocia con la embolia grasa? Como habíamos dicho, fracturas óseas traumáticas, en algunas reparaciones ortopédicas de fracturas, cuando se está haciendo un fresado del canal medular, se incrementa mucho la presión y por eso se llega a la circulación la grasa. Síndrome de aplastamiento, quemaduras extensas, trasplantes de médula y riñón, pancreatitis, nutrición parenteral, liposucción que se está realizando con mayor frecuencia, ¿verdad? Y la quimioterapia. Las fracturas, como habíamos dicho, de huesos largos, tibia, peroné, fémur, pelvis, fracturas de columna vertebral. Es muy importante para que se presente el embolismo graso. Bueno, el embolismo graso se presenta con mayor frecuencia en fracturas cerradas. En las fracturas abiertas no se presenta con tanta frecuencia. Y esto, bueno, lo entendemos porque va a haber más presión. Rara vez se presenta en fracturas de miembros superiores. En una fractura de húmero no se presenta con tanta frecuencia como pudiera ser en una fractura única de fémur. Y como ya lo había dicho, raro es en las fracturas abiertas. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de la forma en que se llegan a fijar algunos de las fracturas, ¿verdad? Para evitar dos cosas. Una de ellas, en las fracturas de pelvis, es que nuestros pacientes, por la pérdida hemática, no los podamos controlar el choque hemodinámico, ¿verdad?, que está presentando de hipoperfusión, y bueno, hay que fijarlo. Y la otra es precisamente para evitar el problema de la movilización de la grasa propia de la médula ósea. En cirugías programadas, como podría ser una prótesis completa de cadera, de rodilla, como habíamos dicho, en el clavado intramedular, cuando se inyectan los cementos que fijan las prótesis con más presión de lo que debe de ser, pues va a favorecer el que se presente todo esto por el calentamiento propio del cemento en lo que está fraguando, ¿no? Y una técnica inadecuada por una falta de lavado del canal medular antes de colocar el clavo. Vemos diferentes formas de fijación de todos nuestros pacientes dependiendo del tipo de lesión que tenga, y si se cuenta con los fijadores externos, bueno, se colocan justamente, bueno, prácticamente cuando nuestro paciente ingresa a la sala de urgencias.
Se ha dicho en relación a la fisiopatología que, bueno, son de una índole mecánica y funcional, y una vez liberada la grasa va a viajar al sistema venoso, ¿sí? Y lo va a llevar hacia el lecho vascular pulmonar, donde va a causar una obstrucción mecánica. Y todo esto nos ha formado diversas teorías, que es la que nos dicen que puede presentarse la embolia grasa. Una de las teorías es la de intravasación, que es el ingreso de la grasa de la circulación venosa a la circulación venosa, y esto se debe a que existe una diferencia de presión entre el vaso y el tejido adyacente. Como yo les decía, se presenta principalmente cuando se están poniendo clavos o prótesis completas. Vamos a pensar que la médula ósea tiene una presión de 30 a 50 milímetros de mercurio. Cuando el fresado no es un fresado adecuado, ¿sí? Este fresado dentro del canal medular nos puede incrementar la presión hasta 800 o hasta 1400 milímetros de mercurio. Y esto nos va a favorecer de que la grasa del canal medular, ¿sí?, de la médula ósea, llegue al vaso sanguíneo. Otra teoría es la bioquímica, que es de las lipasas y de los ácidos grasos libres. Está principalmente por los triglicéridos, colesterol, fosfolípidos. Sí, se dice que la lipasa sérica se incrementa y precediendo la elevación de los ácidos grasos libres, y en su forma libre tiene una alta toxicidad, que eso es lo que nos va a ocasionar el mayor problema a nivel alveolo capilar por su forma libre. La teoría del embolismo graso de origen no traumático es cuando los kilomicrones, que son las principales componentes del émbolo graso, o una sustancia, vamos a decir, que no se detecta, va a romper la estabilidad de la emulsión de los kilomicrones en el torrente sanguíneo, y esto nos va a dar el problema del embolismo graso. Debemos de tomar en cuenta que cuando tenemos pacientes con administración de esteroides de largo plazo, bueno, eso va a favorecer más esta teoría no traumática de la formación del émbolo. Bueno, la teoría del choque y la coagulación es la lesión de la íntima que se produce durante la colocación de clavos y prótesis ortopédicas, y propiamente la estasis sanguínea que ocurre por la posición de las extremidades, ¿sí? Esto es lo que nos va a ocasionar que se produzca, que se desencadene la cascada de la coagulación, la agregación plaquetaria, y nos va a ocasionar lo que ya habíamos dicho, ¿no?, que se forme el trombo y nos obstruya a nivel pulmonar o a nivel cerebral. Y bueno, si a esto le agregamos la hipovolemia que puede presentar nuestro paciente por las diferentes fracturas que tiene, pues va a haber más estasis y vamos a tener más problemas. Como acción mecánica, por aumento de la presión intramedular que provocan la fractura ósea, los gránulos de grasa, que son mayores a 20 micras, penetran a los vasos adyacentes y circulan por el torrente sanguíneo, y bueno, pues van a impactarse justamente en el árbol pulmonar. Y todo esto es debido a que la circulación venosa, bueno, va a parar primero a nivel pulmonar para oxigenarse, y ahí es donde es el primer sitio donde se van a instalar los trombos. La acción bioquímica dice que los kilomicrones circulantes de un diámetro habitual de 1 micra se aglutinan
por la acción de la proteína C reactiva, que se va a encontrar aumentada. La lipasa sérica libera los ácidos grasos de los triglicéridos embolizados, ¿sí? Y estos son los que van a lesionar los capilares y los alveolos. Este cuadro me llamó la atención porque nos está hablando desde el punto de vista mecánico y desde el punto de vista vamos a decir enzimático. Y si nosotros lo analizamos, vamos a ver que realmente los dos sistemas empiezan a funcionar estimulados, ya sea uno directamente o el mecánico estimula al sistema enzimático, y finalmente los dos sistemas son los que están activados y son los que van a ocasionar que nuestro paciente vaya a presentar la tromboembolia grasa, ¿sí? Vamos a decir que la contención del tejido celular subcutáneo pues va a ocasionar que se formen gotas de grasa y entran al torrente venoso, ¿sí? Y estas gotas de grasa van a interactuar con las lipasas séricas y se va a iniciar todo el procedimiento desde el punto de vista enzimático, ¿verdad? Y por la obstrucción vascular que producen las gotas se va a estimular la lipasa sérica y se hace el sistema desde el punto de vista enzimático. Entonces, no es tanto así de que nada más sea desde el punto de vista mecánico o desde el punto de vista enzimático, sino se hace en una forma conjunta. Vamos a decir que las alteraciones del intercambio gaseoso es producido por el edema pulmonar, ¿verdad? Y con el efecto Schunn. Y bueno, todo lo que nos va a ocasionar todo este edema y este efecto. El broncoespasmo y la vasoconstricción pulmonar por liberación de mediadores sistémicos locales van liberados por las plaquetas, que van a quedar esas plaquetas atoradas dentro de la lesión pulmonar para tratar de reparar esa lesión, ¿verdad? Y va a obstruir precisamente el vaso. El compromiso de conciencia es la consecuencia principal de el edema que se va a producir a nivel del cerebro por las propias embolias, ¿verdad? Por la embolia que se puede presentar y aparte por la disminución, por la mala oxigenación que va a tener nuestro organismo si no es atendido adecuadamente. Vamos a decir que las manifestaciones cutáneas que se presentan ya de una manera más tardía, se presentan principalmente en la parte superior de nuestro cuerpo. Y esto se debe precisamente a que la grasa va a tender a subir, y por eso es que se presentan primero las petequias, ¿verdad? A nivel de conjuntiva, ¿sí? O en la parte superior del tórax. Bueno, la historia típica muestra un paciente entre la segunda y tercera década de la vida que ha presentado una fractura cerrada traumática de una pierna. Se traslada del lugar del accidente, vamos a decir, como se hacía en el siglo pasado, cuando las ambulancias prácticamente eran unas cajas con llantas y nada más traían una camilla. En la actualidad, bueno, ya traen más equipo. Nuestros pacientes deben de venir siempre con una oxigenación suplementaria, y el sitio de la fractura debe venir ya con una férula neumática, debe de venir fija para evitar precisamente todo esto. Pero antiguamente, que no se hacía, pues llegaban nuestros pacientes mal oxigenados, con la pierna principalmente la pierna que se les movía para todos lados, ¿verdad? Y entonces comenzaban las manifestaciones pulmonares habitualmente 24 a 72 horas después de haber sufrido el accidente, precisamente por esa situación de no hacer una de manera
preventiva el fijar las extremidades. Las manifestaciones respiratorias siempre son las primeras que van a aparecer. Algunas veces puede suceder que estamos manejando a algún paciente que le están poniendo un clavo centromedular, ¿verdad? Y nos damos cuenta que se empieza a disminuir su saturación de oxígeno, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar en que está haciendo un embolismo y tenemos que aportarle una mayor concentración de oxígeno y ventilarlo mejor. Constituyendo desde una manifestación como la taquipnea de reposo hasta una insuficiencia respiratoria aguda severa con hipoxemia e hipercapnia. Debemos de estar muy alertas a todas las manifestaciones que presentan nuestros pacientes y ver qué tanto es si se van agregando los diferentes factores. Pueden empezar a presentarse estertores crepitantes bilaterales difusos, acompañados a veces de broncoespasmo. Bueno, y la gasometría, si tenemos la oportunidad de sacarles gasometría, va a estar con hipoxemia. Va a estar con una porción de menor a 60 milímetros de mercurio de oxígeno con el medio ambiente, respirando oxígeno al medio ambiente. Y bueno, si no tenemos cuidado, nuestro paciente puede llegar a presentar cianosis. Luego de las manifestaciones respiratorias, digamos que el edema encefálico y las petequias van a aparecer, ¿verdad? Y las petequias que se van a presentar a nivel cerebral van a ser en la sustancia reticulada. Bueno, yo les puedo decir que esto es, después de haber estudiado post-mortem a los pacientes, es donde más se ha visto que se presentan las petequias, ¿verdad? Y por eso es las manifestaciones que nos dan. Y se van a presentar como cefaleas, letargo, irritabilidad, delirio, estupor, convulsiones, y puede presentar hasta coma el paciente, dependiendo de la gravedad del embolismo que está presentando nuestro paciente. Desgraciadamente, cuando nosotros exploramos a nuestro paciente y tenemos unas pupilas que no responden y una depresión de los reflejos osteotendinosos que se mantiene a pesar de estar oxigenando a nuestro paciente, eso nos va a sugerir que va a tener un daño neurológico. Los signos neurológicos focales son raros, aunque pueden aparecer en forma transitoria y pueden ser reversibles. Digamos que las petequias aparecen en un 20 a un 50% de los casos. Y aparecen entre las 12 y 96 horas después del accidente y van a durar hasta 7 días. Como ya les había dicho, se van a presentar en cuello, cabeza, cara anterior y superior de tórax, huecos axilares y hombros, en la mucosa oral, en las encías, y en las conjuntivas oculares. Por la situación que yo les había dicho, que la grasa va a tender a subir. Las manifestaciones retinianas que vamos a ver si nosotros hacemos una exploración de fondo de ojo, vamos a encontrar exudados retinianos, hemorragias petequias perivasculares, manchas algodonosas, edema moteado en retina y una retinopatía de Purcell. Si nosotros vemos aquí la imagen, vamos a ver las lesiones isquémicas que se están presentando, y eso es que se ve la retina como algodonosa, ¿sí? Puntos algodonosos que se van a ver. Otras manifestaciones que puede presentar el embolismo graso es la fiebre en ausencia de infección. Bueno, ya habíamos visto la taquicardia, bradicardia, disritmias, puede haber ictericia, puede haber cor pulmonar, edema pulmonar, inestabilidad hemodinámica y coagulación intravascular diseminada. Todo esto va a presentarse dependiendo de la
respuesta que va a tener nuestro paciente, ¿sí? En el laboratorio vamos a encontrar una anemia aguda, vamos a encontrar trombocitopenia también aguda, y va a haber un aumento en la velocidad de eritrosedimentación. El tiempo de protrombina va a estar alargado, y vamos a encontrar, si tenemos la posibilidad de determinar los polímeros D, van a estar, los dímeros D van a estar elevados, ¿verdad? Va a haber hipofibrinogenia, y esto es, vamos a decir, por todas las manifestaciones de la respuesta de la cascada a nuestro paciente, que llegue hasta ese lado en que nosotros lo estemos diagnosticando de que presentó este cuadro porque probablemente nosotros no aplicamos las medidas preventivas adecuadas, ¿verdad? Entonces aquí están los criterios mayores, ¿sí? Y los criterios menores que se van a presentar en este cuadro. No nos vamos a detener porque ya lo vimos con el doctor Rivera. Como les había dicho hace un rato, ¿no? La embolia grasa, cuando se hace tromboembolia pulmonar, bueno, pues nuestros pacientes van a tener una saturación menor de 60 milímetros de mercurio de oxígeno al aire ambiente, van a retener CO2 y bueno, la frecuencia respiratoria se va a elevar y va a haber un mayor aumento del trabajo respiratorio, disnea, todo lo que nos va a dar unos datos de insuficiencia respiratoria. Por eso es que a los pacientes hay que apoyarlos de manera profiláctica con oxígeno, ¿verdad? Y si vemos que empieza a incrementarse la hipoxemia, bueno, pues vamos a tener que terminar intubando al paciente y manejándolo con ventilación controlada con un ventilador y trasladarlo a la unidad de terapia intensiva. El diagnóstico, bueno, se dice que debe de presentarse al menos un criterio y el paciente debe de tener una presencia de una fractura de un hueso largo. Bueno, y aquí está el score que ya lo habíamos visto con el doctor, las diferentes alteraciones que se presentan, tanto a nivel de radiografías, infiltrado pulmonar, conciencias o en el electrocardiograma, petequias, la cantidad de plaquetas, los cambios que se presentan en la retina, ¿verdad? Y la fractura del hueso largo. ¿Qué estudios se pueden hacer? Bueno, pueden hacerse estudios radiográficos simples de tórax, tomografía computarizada, centellograma pulmonar, resonancia magnética, se puede hacer ecocardiograma, monitoreo hemodinámico, se puede hacer un sinfín de estudios para poder llegar al diagnóstico. En las radiografías simples de tórax, bueno, va a haber una imagen que es aumento difuso y homogéneo de las densidades intersticiales y alveolares, va a haber infiltrado algodonoso bilateral, ¿verdad?, que va a estar involucrado principalmente en los cilios y las bases, ausencia del compromiso de vértices y el corazón hacia la izquierda, ¿verdad? Va a haber probablemente dilatación de las cavidades derechas si es que se está presentando un cor pulmonar. En las manifestaciones electrocardiográficas va a haber síndromes de sobrecarga ventricular derecha con bloqueo incompleto o completo de la rama derecha, cambios en el ST, en las precordiales derechas e izquierdas y alteración del ritmo como puede ser taquicardia, extrasístoles o fibrilación. La tomografía computarizada de alta resolución, bueno, va a ser más sensible que la placa de rayos X, va a haber opacidades homogéneas en vidrio esmerilado, ¿sí? Esta se va a presentar más o menos del día 7 al día 15 de
presentado el cuadro, opacidades nodulares, que también sugieren el embolismo graso y se van a estar resolviendo más o menos en 15 días, ¿verdad? Y bueno, va a haber opacidades nodulares pequeñas de 1 a 2 milímetros, que va a estar dado por el edema o la hemorragia alveolar y engrosamiento del septum. La tomografía axial computarizada va a mostrarnos a nivel de cráneo, ¿verdad? Muestras de edema cerebral difuso y este estudio se va a recomendar hacer solamente cuando nuestros pacientes traumatizados presenten complicaciones neurológicas. Estudios no convencionales pueden ser el lavado alveolar, tomas de aspiración de sangre para ver si se encuentran las partículas de grasa, ¿verdad? Ya más agresivas, más invasivas, como puede ser la biopsia cutánea, biopsia pulmonar, ¿verdad? Y que ella es mucho más agresivo. Dado que la embolia grasa es una enfermedad autolimitante, las medidas fundamentales van a ser el soporte de las funciones vitales hasta que se supere la etapa aguda. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que vamos a ventilar a nuestro paciente, le vamos a dar apoyo de oxígeno suplementario, las medidas preventivas que ya vimos, ¿verdad? Y si es necesario, bueno, vamos a tener que agregarle aminas a nuestro paciente. Hay que inmovilizar las fracturas de una manera precoz para que evite o disminuya el riesgo de embolia, ¿sí? Y bueno, se han hecho algunos tratamientos que, como ya vimos, no han comprobado ser tan eficaces, ¿verdad? Y bueno, debemos de ir cubriendo todos los problemas que se van presentando, los vamos a ir resolviendo. Como tratamientos que se han visto y que no han sido muy específicos, bueno, ha sido el uso de corticoides, ha sido el uso de etanol, ¿verdad? Tratando con el etanol de inhibir la lipasa, pero pues, no ha habido realmente una evolución tan adecuada. Las medidas de cuidado básico, como son la vía aérea, asegurar una buena oxigenación de nuestros pacientes. Si es necesario, tenemos que intubarlo y dependiendo de la severidad del caso, pues vamos a tener que manejar diferentes modos de ventilación para tratar de mejorar la oxigenación de nuestro paciente, ¿verdad? Y bueno, hay que asegurar un adecuado gasto cardíaco. Dependiendo de las condiciones de nuestro paciente, vamos a ver qué tan invasivos vamos a hacer para la monitorización de nuestro paciente. Y el tratamiento ortopédico, que es la inmovilización de las fracturas, ya sea, como les había dicho, en el traslado que se utilizan las férulas neumáticas, fijación externa como las imágenes que les mostré, fijación con clavos intramedulares y bueno, hacer una buena técnica de lavado cuando se ponen clavos intramedulares para evitar que la médula ósea a la hora del enclavado se vaya al torrente sanguíneo y evitar la aplicación de los diferentes cementos de una manera con presión muy elevada, porque como ya sabemos, a la hora de que se empiezan a fraguar se calienta y hay una vasodilatación y es más fácil de que entren al torrente circulatorio la grasa que queda por ahí libre. Vamos a decir que tiene una mortalidad que es muy variable en lo que se ha visto en los estudios, que va entre el 5 y el 33%, y esto va a ser dependiendo del compromiso respiratorio que presentan nuestros pacientes. Y una vez superada la etapa aguda, las secuelas van a ser mínimas, si es que logramos controlar todo, y bueno, neurológicamente no vamos a tener tantos problemas. Y como conclusiones,
vamos a decir que el síndrome de embolia grasa es una complicación del politraumatizado con fracturas de huesos largos, que aparece de una manera no inmediata, sino en un 60% 24 horas después del accidente y en un 90% 72 horas después del accidente. Se caracteriza principalmente de una manera, vamos a decir, precoz por una insuficiencia respiratoria y puede haber un compromiso encefálico y bueno, después de 24 horas van a empezar a aparecer las petequias. Y la fijación precoz de los diferentes huesos largos fracturados va a disminuir el riesgo de que se presente la embolia grasa, así como el tratamiento preventivo que debemos de darle a todos nuestros pacientes politraumatizados que llegan a nuestras unidades de urgencia o a nuestros cubículos de choque del hospital. Bueno, con esto termina mi plática. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. ¿No tiene ninguna pregunta, ningún comentario? Sí, doctora. Sí, efectivamente. Ahora con la lipoescultura y todos esos procedimientos estéticos que se están realizando con mayor frecuencia, se están presentando con mayor frecuencia. Entonces debemos de ser muy cuidadosos y siempre en ese tipo en todos los tipos de padecimientos o de cirugías que ya sabemos actualmente que tienen la predisposición de presentar el paciente un embolismo graso, pues debemos de empezar a manejar nuestro tratamiento preventivo para tratar de minimizar el riesgo. ¿Sí? Y más, como bien dice, con las cirugías estéticas que se hacen actualmente. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, les agradezco mucho su atención y su presencia